Pues encantado, Félix. Igualmente, yo quería Tenía- darte las gracias antes de nada. No, no, gracias a ti porque además tenía ya ganas de hablar contigo. Lo que pasa es que por unas cosas y otras al final se nos ha ido demorando y no ha podido ser. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y yo Sí, encantado de hablar contigo de toboganes, ¿no? de toboganes. Es tu primera novela y eres profesor de literatura. Y, Sí, Cuéntame, ¿qué es toboganes? Cuéntamelo bueno, brevemente porque luego vamos a hablar más sobre la novela, no te explayes que luego me dejas vale, sin preguntas. vale. No, te iba a decir que toboganes es mi trabajo fin de máster. Cuando yo hice el máster de escritura creativa, eh, la propuesta que nos hacían era pues hacer un trabajo o de investigación o de creación. Y yo, claro, pensaba, digo, ¿cuándo me voy a ver en otra para poder para crear algo, ¿no? Y entonces, pues la idea era, pues eso, enfrentarme a una novela, que era la primera vez que lo hacía, pues yo había hecho otras cosas antes de relatos y eso, pero novela no. Y pues era la oportunidad. O sea, Toboganes es el bautismo de más. ¿Y por qué eliges una historia como esta para decir va a ser mi primera novela? Porque es tu trabajo, pero tú dices, es tu primera novela, me la juego, ¿no? ¿Dices por el formato también de la novela? Bueno, el formato es muy original, te quería preguntar por él, pero bueno, esta historia, en vez de elegir una historia de, no sé, una ficción o una aventura más. Sí, bueno, yo quizá también porque mi tutor, que es escritor, el escritor José Carlos Carmona, yo hablando un poco con él sobre lo que quería hacer, mm, no sé, me apetecía hacer algo, o sea, no me interesa, a ver, no me interesaba tanto o sea, la historia sí, pero yo quería contar algo, no sé, en eso de empezar a ficcionar y a escribir, digo, algo que yo conozca. Y entonces, pues, es ficción, por supuesto, pero me interesaba la idea de, yo había estado en Miami trabajando 2 años de profesor, eh, y hablar de cosas que fueran muy cercanas, no me metía en irme a otras épocas históricas, y sobre todo como quería además experimentar, si, como tú dices, luego hablamos un poco de eso del narrador y de esa técnica que yo quería trabajar y que había estudiado en el máster y demás, me parecía que me iba a sentir más cómodo en, pues eso, en algo que yo conociera. Y entonces es una historia, pues creo que te leí una vez un comentario que hacías, ¿no?, de la novela, no sé si en Facebook o en Twitter, diciendo una historia que puede ser la mía, puede ser la tuya, la de cualquiera. Y esa fue la idea, vamos. Hacer algo de algo que yo conociera bien. Fede es el protagonista, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿Fede es feliz? Porque es muy difícil no tener esa idea a lo largo de la novela, ¿no? Bueno, Fede no es Félix, pero es verdad que yo he jugado conscientemente a eso, porque el personaje es Fede Balbuena, yo soy Félix Valiente, él es un profesor de literatura, igual que yo. Entonces el juego estaba ahí. Y luego, como me iba a meter en una voz de hablarle al personaje, casi eso, como si fuera o su conciencia o el narrador hablándole al propio personaje, pues sí, está claro que hay cosas mías, pero no, Fede no es, Félix no es Fede Balbuena, Eh, aunque comparta cosas con él. pero todo es ficción, porque claro, ahora jugamos con que cada cosa que ocurre en esta novela, pues ya pensamos si te ha pasado a ti. Claro, eso ha sido curioso porque en el feedback que me ha llegado de gente que ha leído la novela, quien más se ha planteado eso ha sido la gente que me conoce. Entonces he tenido amigos o familiares que cuando la han leído me han dicho, pues yo no te veía a ti, o sea, sabía que tenía cosas tuyas, pero Fede era otro personaje. Y otros me decían, yo no podía escapar de pensar que eres tú en el trasfondo, ¿no? Bueno, cuando hacía el máster leía un libro que se llama Escribir ficción, del taller de escritores de Gotham, de una escuela de Nueva York, que enseñan escritura creativa, y uno de sus directores decía, eh,
donde nosotros encontramos casi siempre la génesis de nuestras historias es en el patio trasero de nuestra existencia. Y por otro lado decía, pero después otro de esos autores decía, pero es inútil también muchas veces querer ver al autor en todo lo que escribe. Está claro que habrá algo de él, pero luego eso se reviste y muchas veces no es tan importante qué es verdad o qué no, sino, bueno, que está claro que hay algo mío ahí, porque lo de Miami que hemos hablado, mi profesión, pero no deja de ser una novela y es ficción, ¿no? Con tu libro he aprendido que se puede ser original a la hora de narrar la vida de alguien, ¿no? Y que según cómo lo cuentes, las peripecias de una persona, pues pueden enganchar, ¿no? Contadas como historia, ¿no? A lo mejor uno puede verse reflejado en lo que le ocurre al protagonista. A mí me ha pasado, ¿no? Que muchas de las historias que le ocurren a Fede, digo, esto me ha pasado a mí, pero de otra manera, pero Sí. es algo similar, ¿no? Eso te lo han contado mucho, te lo han dicho mucho. Sí, y quizá volvemos a lo que tú me preguntabas antes, ¿por qué una historia así? Yo seguramente me tenga ganas de más adelante de hacer alguna historia a lo mejor diferente, o ahora estaba leyendo una novela de Menéndez Salmón sobre y el protagonista era un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial, que al final en ese soldado seguro que hay cosas del autor o cuestiones que le preocupan. Pero es verdad que al hacerla tan personal, mmm, pasa un poco como, no sé si tú lo ves así, como con algunas canciones, ¿no? Hay algunos grupos musicales, coño, uno escucha a Los Planetas y si ha tenido un desamor, dice, este tío parece que está narrando mi separación o mi momento de estar mal, ¿no? Entonces sí, ha habido gente que me ha dicho, pues yo he pasado por, bueno, además que son cosas muy universales, la vejez de un ser querido, la ruptura de una pareja, el querer o no tener hijos, son cosas que quien más o quien menos. Y también me han hablado me han dicho como si, dice, una novela un poco generacional, por, como de gente de nuestra edad, yo no sé si tú quizás seas más joven o no sé si andamos por ahí similar, yo estoy en la cuarentena ya y entonces pues la música o referencias eso que él hace de poesía o de lo que sea, pues sí, había mucha gente que todo ese marco y además la historia, como tú dices, pues ha dicho, me imagino yo, ¿no? Que pasándome algo así. O me ha pasado algo muy parecido. Algo que destaco en Toboganes y que se lo digo a la gente con la que comento el libro, es que es la mezcla de estilos, de géneros, ¿no? Porque leer tu libro es leer varios. Es leer también un libro en algunos momentos que es un guión, en otros es un diario, en otros es una novela dentro de otra novela, ¿no? E incluso, no sé, hay también muchos momentos poéticos, ¿no? No es Sí. poesía, pero momentos poéticos. Entonces yo quería decirte, ¿por qué? O sea, quería preguntarte, ¿por qué un libro con ese formato? Eso sí es muy, yo creo que es muy herencia directa, digamos, del momento en el que yo estaba cuando hacía la novela. Era acabaste, haber alucinado, bueno, hubo cosas que a lo mejor no me gustaron más y otras menos, pero en general alucinar con muchas de las cosas que me llegaron y eso, y hablando con mi tutor, con José Carlos, había leído yo hice un curso de creatividad literaria ya antes del máster con él, y entonces él nos dio a conocer un artículo de Vicente Verdú hablando sobre las 10, bueno, algo así como las 10 características para la supervivencia de la novela hoy en día, ¿no? Entonces hablaba de cosas que yo cuando las veía digo, tía, pues sí, lo veo así, la fragmentación, los capítulos cortos, lo que hemos hablado de esa autoficción, digamos así, y luego la mezcla de estilos. Entonces, a mí me encantó esa idea del principio. Digo, pues ya una vez elegido ese narrador así en segunda persona, que también me apetecía porque no se lee tanto, luego digo, música, guión de cine para las escenas así importantes, pues ese diálogo va como una película. Poesía, letras de canciones. Me parecía que tenía ganas de hacer una cosa así. Y el reto para mí era empastarlo todo para que pues fuera dentro de una historia, fuera montada en ese vehículo y no fuera
pues eso, la suma de algún, como si fuera alarde técnico, no sé qué, que quedara como un pegote. Yo quería que eso se fusionara y esa fue la idea. A mí me ha parecido que un acierto porque he disfrutado, vas variando, hace más ágil la narración, porque al final no dejas de contar una historia normal, de un tipo normal, Sí, ¿no? sí. Pero eso le da un caché porque lo hace más interesante a la hora de ir variando, ¿no? Y te sorprende porque sabes que a lo mejor, como yo decía, llegó un momento en que yo decía, en el capítulo siguiente no sé qué me voy a encontrar, no sé que al abrirlo si me voy a encontrar un guión o a lo mejor me va a salir por otra cosa que aún todavía no ha aparecido, ¿no? Y me O un pareció correo electrónico. sí. Lo que sí, tu personaje viaja a Miami, que ese viaje lo hiciste tú, Sí. y te quería preguntar, ¿qué supuso para ti Miami? Porque incluso llegas a ser un decálogo de consejos para sobrevivir en Miami, ¿no? La guía de supervivencia. Pues mi mujer y yo lo hablamos muchas veces. Fue una experiencia, yo creo que de las experiencias vitales y profesionales, bueno, sin duda de mi vida, ¿no? Porque surgió en un momento en el que yo me había escuchado a través de mi hermana hablar de ese programa, programa de profesores visitantes y tal, y un año le dije a mi mujer, oye, lo he hecho, que entonces no era mi mujer. Sí, échalo, si eso es muy difícil que te lo den. El primer año que lo eché deprisa y corriendo y nada. Y al segundo, cuando lo eché, me llamaron para las entrevistas a Madrid. Ese era como un primer paso, pero que en la novela sale. Sí, bueno, pero hay mucha gente, ¿cómo te van a coger a ti? Bueno, pues vas a la entrevista, por lo que sea tu perfil les encaja y te lo acaban dando. Y entonces cuando te planteas, ostras, que ahora lo tengo, me lo han dado, ¿me voy o no me voy? De hecho, yo hablaba con el asesor cuando me daba los consejos estos de ese día, cuando ya me dicen que una de las plazas es para mí. Dice, ¿tú vas con pareja? Y digo, sí, a mí me gustaría. Y preguntándole, bueno, porque ahora tú te dan un visado de profesor, tal igual. Digo, ¿y para mi pareja y tal? Dice, hombre, los americanos la pareja de hecho no la reconocen. Digo, bueno, entonces dice, bueno, pues cásate. Hay gente que lo hace así. Entonces yo me casé, lo hice todo rápido, conseguimos el visado ya los dos juntos y entonces, claro, ahí llegas pues eso a ya digo, una experiencia primero profesional nueva, con cosas parecidas a la educación en España y con otras totalmente diferentes, y luego vital, porque estás trabajando, pero en el fondo te parece, yo en los 2 años de Miami trabajaba mucho, pero a mí me da la sensación que estaba como en unas vacaciones prolongadas, porque todo era, primero, ir a conocer las cosas de la ciudad en la que estás, que siempre, además con el grupo de españoles que hicimos ahí amistad, era, oye, que hay tal cosa en tal sitio, vamos a ver tal barrio, no sé cuándo. Y luego era aprovechar cada fin de semana o cada puente que tuviéramos para viajar por Estados Unidos. Por lo tanto, hicimos muchas cosas y luego la experiencia personal con los alumnos, con los compañeros allí. Para mí ha sido una experiencia brutal. Y la repetiría. Ahora sería de otra manera, pero yo digo, yo no descarto embarcarme otra vez, llevarme a mis niños para allá cuando sean un poquito más grandes y vivirla de otra manera, pero vivirla, porque la inmersión cultural es alucinante, sí. Lo has comentado antes, que es ese narrador en segunda persona, eh, mm, como si fueras un observador, ¿no? Das un paso atrás y eres testigo y permites que el lector sea testigo de lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué elegiste esa forma y qué has descubierto dando un paso atrás y viendo lo que estabas contando? Porque imagino que, claro, en algunas experiencias, verlas desde ese punto de vista cambia la perspectiva y cambia a lo mejor la intención, la idea. Sí, y la propia forma de contarlo es lo que tú dices, te hace verlo de otra manera. A mí se me quedó ese narrador en este curso de creatividad que te comento, porque el curso ese que hacíamos era sobre distintos narradores, yendo desde la primera persona clásica, el narrador interno, pero luego un narrador también en primera que se aleja y se ve a sí mismo sin opinar, pasando por esa tercera, y luego se acababa el curso con un narrador de Lorry Moore en segunda persona de un libro que ella tiene que se llama Autoayuda, que casi todos los cuentos de ese libro están hechos así. Y a mí me dejó eso, porque claro, por un lado parece, y leyendo a Vargas Llosa en Carta a un joven novelista,
él lo comenta, dice, el narrador en segunda persona está ahí un poco a caballo entre los dos, porque si es la conciencia del personaje, es una primera persona en el fondo que está en la historia, pero si es alguien como si fuese un narrador externo que está narrando en tercera o diciéndote a ti mismo, mira, esto es así, vas a pasar esto, vas a vivirlo de esta manera, tiene las características de la tercera. Entonces era una cosa que me gusta mucho y de hecho yo creo que se da un poco esas dos cosas. A mí me ha dicho gente que veía que el narrador parece la voz de Fede hablándole a él, pero cuando por otro lado le habla en imperativo, como lo que tú me comentabas de la guía de supervivencia en Miami, parece que es como alguien que ya hubiera pasado esa experiencia y le cuenta al lector cómo puede hacerlo para vivirla así. De hecho, el relato ese de los Rimur del que te hablo se llama Cómo ser la otra mujer. Y entonces ella cuenta, pues si alguien quiere saber cómo ser la amante y ser la otra mujer, pues ahí está ese relato. Yo hice un relato para un concurso de cuentos, el Ciudad de Sevilla, el primero que se hizo, que lo gané, con un relato en segunda persona. Y era protocolo de actuación ante un fracaso. Es decir, si la quieres cagar con tu pareja, pues nada, sigue los pasos de ese relato que te puede ir bien. Tobogán es una novela muy visual, llena de detalles y que yo he llegado a pensar que es una novela de también donde uno encuentra sensaciones, ¿no? Sensaciones, que entra en un sitio y más que ver, le producen sensaciones lo que se encuentra, ¿no? ¿Eso responde a tu personalidad? Yo creo que sí, y en parte a esa forma que te digo yo me planteo muchas veces a la hora de escribir que la literatura sea un poco también una investigación. Yo vamos, leo mucho, lo que puedo ahora con los niños menos, soy lector, digamos. Y entonces a mí cuando hay algún libro, algún narrador que de pronto me da una forma de ver las cosas de otra manera, eso me gusta y me apunto cosas y digo, ostras, pues esta forma de contarme. Y entonces a mí me gusta más la literatura actual, moderna, que más que decirte todo, como tú dices, te provoca una sensación. Y en vez de mucha descripción, me sugieren cosas. Y yo creo que va con mi forma de ser y va con lo que me gusta a mí leer y lo que me ha gustado a mí ahora escribir, ¿no? Y me lo han dicho, me han dicho, oye, pues yo había cosas que las he sentido, el carácter latino de allí, o el calor, o la música, o a la abuela en algunos momentos. Digo, pues yo, era la idea también, ¿no? La verdad es que yo de Miami en los primeros momentos me quedo con el surco de la camisa, ¿no? Eso es lo que yo sentía. Sí, sí, sí. Y así así. El surco de taxista de... Sí, Y así sí, así decía, uff, digo, la humedad. la humedad, la humedad. Algo que me ha gustado de verdad, y te lo tengo que reconocer de Toboganes, es que va calando poco a poco. Vas leyendo una historia normal, pero poco a poco vas calando y vas encontrando esos temas que aparecen en la novela, porque la novela trata de la vida de Fede, tiene su pareja, rompen, tiene problemas, bueno, problemas tienes unas circunstancias peculiares con su familia, él va a Miami, allí tiene la vida de profesor, conoce a gente, amigos, a chicas, y bueno, pero en el fondo hay unos temas que van calando como es la amistad, el amor, la ruptura de pareja, los hijos, puede aparecer el Alzheimer también, bueno, el Mm, Alzheimer o no sé cómo, la enfermedad de las personas mayores, ¿no? sí. Entonces, yo quería preguntarte, a mí que me han ido calando poco a poco esos temas y cuando estaba leyendo, de repente decía, oye, que aquí está hablando de los hijos, o aquí ha hablado de los hijos, y me hacía reflexionar. ¿Tú esos temas los has metido ahí por alguna razón en concreto o porque directamente eran parte de la historia? No, yo creo que cuando me planteo la historia tengo, yo no la tengo montada, digamos, completamente, pero sí las líneas argumentales sí las tenía claras. Entonces, como la historia realmente, como tú bien has dicho, es sencilla y es la vida de alguien que en un momento de su vida pues está con muchos interrogantes, entonces esos interrogantes me ayudaron a que pues fueran como digamos eso, líneas, ¿no? Pues, la relación con su familia,
con sus padres especial, con la madre de una manera, con su padre, con su hermano, y esa negación de lo que le pasa a la abuela. La amistad, pues bueno, porque me interesa mucho, soy amigo de mis amigos y sé que la amistad pues pasa por sus momentos bajos, altos y hay amistades que no se pierden aunque uno se vea poco y otras que son más efímeras. Y luego el amor. Entonces, era como que los personajes que van apareciendo les sirven a Fede y además son lo que le han llevado hasta ahí para ir hablando mm, de esos temas que en el fondo son, como tú dices, los que van sosteniendo la historia. Pero cuando se va retomando, como los capítulos van alternándose, cuando vuelve a la abuela, pues otra vez está flotando ahí ese tema. Cuando está con los amigos, que tiene esa herida porque piensa que le han fallado tal, otra vez está ahí eso. Cuando está con Chloe en Miami, pues está viviendo algo nuevo y por otro lado pensando si se ha cerrado del todo lo que tenía con Clara. Entonces, sí, los temas van flotando ahí porque me interesaban. Me dijo una vez un autor que al final casi todos los libros vienen a ser herederos de la Odisea de Homero en lo que quieren tratar, ¿no? O en el aspecto principal de la situación de la historia, ¿no? Yo creo que Toboganes tiene mucho de esa afirmación, ¿no? ¿Estoy errado si, al decir No, esto? no, para nada. Mira, además estoy totalmente de acuerdo, Fernando, y además yo tenía otro de los libros, digamos, de referencia en ese tiempo, porque era mi primera novela y yo quería, además de seguir leyendo, yo me leía sobre construcción de novelas, y entonces además de este que te comenté de escribir ficción, tenía ahí también uno de Christopher Vogler que se llama El viaje del escritor, ¿no? Y entonces él, y además, luego yo lo pensaba con ejemplos que vienen en ese libro que está estupendo, y él habla de la estructura de las novelas, extrapolable luego a la estructura de las películas, y él dice, son un viaje. Entonces, lo pone con una terminología además que me encantaba y es, el héroe tiene un problema y se enfrenta a un conflicto, entonces sale de su zona de confort, pues ahí hay un viaje, puede ser a veces un viaje espiritual o un viaje mental, en fe de ambas cosas porque se va a Miami, y es así, ¿no? Y luego los personajes que van, pues el sabio que le aconseja que no sé qué, puede ser la abuela, eh, los obstáculos que se va encontrando pueden ser mentales, personales, como los de él, que está un poco ahí paralizado, o pueden ser más como Entonces, yo veía muchas películas que he visto y digo, son así, es un viaje, y Homero lo pone muy bien, ¿eh? Hay eh, Ulises quiere volver y en ese viaje de retorno, que es su gran objetivo, pues se encuentra con muchos problemas que le apartan momentáneamente de su camino, pero él sigue. Y en muchas historias, pues es así. En los cómics, en las historias de superhéroes, en todas hay algo y muchas veces es un viaje, ya sea físico o mental, pero sí, sí, estoy muy de acuerdo. Y sin desvelarnos nada, a mí una de las cosas que tenía interés cuando iba leyendo era por llegar al final y saber qué iba a pasar con Fede y con todo lo que le rodeaba, con esos correos que recibía, con esa situación, ¿no? Porque él tenía una vida en esos momentos, pero no abandonaba el pasado, pero en el futuro también le deparaban unas decisiones que él tenía que tomar cuando llegase a ese futuro, ¿no? Entonces, quería preguntarte, una historia como esta, donde al final todos van a estar expectantes de ver qué le ocurre a él, ¿la tenía ya resuelta o al final se No, no la, desarrolló por... No la tenía resuelta. De hecho, sí es verdad que como todo él, aunque como tú dices, él va tirando y va contándose el pasado de él, pero el marco mm, de la historia transcurre todo en ese día, en esas 24 horas en las que él está pensando en eso, en esa lista, ¿no? Del principio. Y entonces al final, yo creo que en el último capítulo ponía algo así de qué ha cambiado entre el 30 y el 1. ¿En qué se diferencia el 30 de junio del 1 de julio? Bueno, pues a lo mejor en ese viaje del que hemos hablado, ese viaje emocional que él ha hecho repasando todo, yo quise plantear la posibilidad de no dejarlo cerrado y de que fuera un poco también el lector el que dijera, por eso
no sé si, bueno, tú dices no desvelas nada, no desvelo nada si digo que el último capítulo se llama El futuro tiene dos caminos. Entonces, pues, hay dos columnas y ahí quizá alguien me planteaba si haber mezclado, no sé cómo lo ves tú, que las cosas que de ambas columnas, mezclarlas más, o yo dejaba yo las dejé más estancas, digamos, algo más como que el personaje no es capaz de avanzar o simplemente sabe que eso está ahí y le va a ser difícil superarlo, y otra en la que puede que él sí que arranque y logre salir hacia adelante. La otra posibilidad era mezclarlo todo y dejarlo también abierto. Pero bueno, me pareció que era una posibilidad buena el dejar esa doble posibilidad y que el lector se quedara con la que pensara que era más idónea, ¿no? O más acorde a la historia. Ahora no No, te... no, que yo creo que no hay que darle todo más caro al lector, que también Yo pienso lo mismo. nos gusta buscar nuestro propio final, ¿no? En algunos momentos. Hay historias que merecen que nosotros al final nos des un poquito de campo para decir, pues mira, tiene su final, pero yo me voy a imaginar algo porque lo puedo aportar, ¿no? A ese final. Sí.